de seguido damos paso a seguinte das experiencias que imos poñer en común a Iris, non? Iris Murciego do Centro de Formación, do Centro de Educación Especial Saladino Cortizo de Vigo. Sin perder máis tempo, nada, non te preocupes, non temos prisa, pero digo, vamos, o que non quero é que perdades tempo para explicarvos e para contar o que... Debe ser allá arriba, mira, aqueles iconos a dereita, eu penso que ese que, non, o anterior. Penso que sí, non? Bueno, pois eu veño en representación do equipo de biblioteca do Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, lo llamamos una biblioteca sin barreras. Yo no soy la coordinadora, pero llevo 2 años en el equipo de biblioteca. Y bueno, es un cole cuando menos curioso. Somos un centro de educación especial público, el único de todo Vigo, y escolarizamos actualmente a 108 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Además, vienen alumnos de toda la zona, vienen de Mos, de Redondela, incluso hay algunos que se tiran más de 1 hora en el autobús por la mañana porque vienen desde La Cañiza, y esto nos limita, por ejemplo, a hacer actividades que nos gustaría, como los clubs de lectura, que se suelen hacer por la tarde, y en este centro es imposible que los padres se acerquen a los chavales al cole, aunque sea por la distancia. Como os digo, los 108 alumnos que tenemos y van en aumento porque la matrícula está abierta durante todo el curso, así que acabaremos siendo 150, tienen necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a discapacidades sensoriales, intelectuales, trastornos de conducta y, sobre todo, abundan los trastornos del espectro autista, con lo que hace que todo el centro, absolutamente todo, esté señalado con pictogramas. Por ejemplo, alumnos de baja visión tenemos 1, alumnados con sordera tenemos 1, pero niños con autismo tenemos más del 50%. Entonces, nosotros lo que decidimos es cómo podemos hacer una biblioteca inclusiva, ya que la que teníamos era una sala que estaba totalmente muerta, libros sin catalogar, del año de la pera. Entonces, como tenemos tal diversidad de alumnado, pensamos cómo todos los 108 alumnos del cole pueden acceder a la biblioteca, porque es complicado, tenemos niños en silla de ruedas, tenemos un niño con baja visión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un espacio libre de obstáculos y, sobre todo, los fondos adaptarlos absolutamente a todos los niños, pero ya solo en cuanto a altura y en cuanto a capacidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros todo esto? Porque no era nada fácil, además somos un montón de profesorado y de personal que trabaja en el centro. Muchas veces pues tenemos diversidad de opiniones y demás. Entonces, bueno, teníamos que arrancar de alguna manera. Lo primero es concienciar ya no solo a las familias y al personal del centro sobre lo que son las diferentes discapacidades que hay en el cole, sino también a los compañeros de los niños, porque muchos no entienden qué hacen en ese colegio. Dicen, ¿por qué yo estoy aquí si yo no soy como el que está aquí al lado mío? ¿Por qué se va? ¿Por qué? Entonces, era un poco un proceso de concienciación a toda la comunidad educativa. Como dijimos antes, todos los niños deben poder acceder a la biblioteca y para eso no puede tener ningún tipo de obstáculos, como dijimos antes, la altura de mobiliario adecuado y señalizar los fondos de forma visual o táctil. En toda nuestra biblioteca tenemos carteles gigantes que además hacen los niños, aprovechamos los niños de FPB, los mayores hasta los 21 años, que nos hacen todos los carteles, los muebles de madera los hacen ellos, es decir, en eso tenemos muchas ventajas, sobre todo económicas, porque ellos hacen todo. También necesitamos medios de comunicación que complementen o sustituyan al lenguaje oral para todo aquel que lo necesite. De los pictos nos encargamos nosotros y, por desgracia, no todos los profesores sabemos lenguaje de signos en el cole, pero tenemos una intérprete que allá donde la necesitamos, ahí está, perfectamente dispuesta a ayudarnos con los niños que no tienen lenguaje oral. Cuanto a los fondos bibliográficos,
son bastante diversos. Y nos encontramos con un problema, que es que tenemos alumnado que va, como dije antes, desde los 3 hasta los 21 años y, sobre todo, para los mayores tenemos el hándicap de que muchos no saben leer, pero sus intereses no son infantiles, como para leer cuentos de niños para 4 años y 5 y demás. Pero bueno, algunos fondos bibliográficos hemos encontrado, por ejemplo, los cuentos con pictogramas. Si queréis os digo algunas editoriales que son así interesantes, por ejemplo, Cepe, Calandraca, la editorial de Macaquiños y Geu. Y los cuentos de la editorial Geu son muy interesantes porque incluyen tarjetas ilustradas y tarjetas con pictogramas bastante grandes. Luego tenemos cuentos en la lengua de signos, sobre todo de la editorial Carambuco. Tenemos audiolibros, por ejemplo, la colección Mini Calafate de Almadraba. Y luego nosotros ya adaptamos algunos cuentos y libros que hacen los chavales en este tamaño para que sean accesibles a todos. Como veis, abajo tiene picto, es todo de imágenes y pictos. La letra en la biblioteca no abunda demasiado. Tenemos libros informativos sobre discapacidad para explorar con los sentidos, que sobre todo a los peques desde los 3 hasta los 12 años les encantan, y películas con subtítulos o audiodescripciones. Lo que preguntó antes la compañera, nosotros hicimos aquí un parón que pone: para que exista una verdadera inclusión, los fondos adaptados deberían estar mezclados con los fondos no adaptados en la sección correspondiente. Para nosotros de nada vale tener una estantería en una esquina de la biblioteca para que vayan los niños, ay, pues esa que... Porque además al resto de los niños es muy curioso, sobre todo a los que son buenos lectores también, les encantan los libros con pictogramas y con dibujos y con imágenes. ¿Y cuál es? Porque es mucho más fácil y mucho más visual, pero no descartamos que niños de 18 años se cojan un libro de pictos sabiendo leer perfectamente. Por eso creemos que deben estar mezclados. En cuanto a la accesibilidad tecnológica, claro, nosotros como tenemos la totalidad de los alumnos que con unas necesidades, tenemos ayudas técnicas en los ordenadores, tenemos teclados y ratones adaptados, pulsadores, tenemos conmutadores y además, que creemos que es muy importante, es tener conexión a Internet para acceder a recursos relacionados con la comunicación, la lectura y el acceso a la información del alumnado. Bueno, la ONCE, Arasac y Pictotraductor, pues yo creo que son los más conocidos, pero, por ejemplo, son interesantes. En la página web de Clan y en su aplicación para tablets podemos acceder a cuentos signados, que está muy bien. Cuentos con las manos que recogen la editorial Carambuco, por ejemplo, la aplicación Dilse, que tenemos un diccionario con vocabulario en lengua asignada. Bueno, hay un montón de ellas. Decimos que es importante lo de la conexión a Internet porque nuestro cole está al lado del aeropuerto y hay inhibidores de frecuencia, entonces nos pasamos como la mitad del día sin Internet y eso a los niños les desespera. Sobre todo los niños con autismo, que le anticipamos que vamos a hacer algo, de repente no lo podemos hacer y ya le descontrolamos todo el día, ya hay follón, ya hay peleas, ya adiós, ya perdemos una hora. Para dinamizar la biblioteca, nosotros creemos que lo más importante es que todo el alumnado pueda participar en todas las actividades, absolutamente todos. Los 108 hacemos actividades para todos, no hacemos este para primer ciclo, este para segundo. Intentamos que sean para la totalidad del alumnado, aunque luego tengamos pequeñas modificaciones. En el curso 2015-2016 tuvimos la suerte de estar en el Plan B, de meternos en el Plan B, y lo primero que hicimos es hacer un rincón con ordenadores, con tablets y comprar muchos fondos bibliográficos porque no teníamos absolutamente nada. Bueno, esta es nuestra biblioteca. Como veis, es bastante pequeña para todo el alumnado que tenemos, pero es que no tenemos más espacio en el cole. Ya estamos a punto de salir por las ventanas, ya no hay tabiques que tirar, ya no tenemos nada que hacer. Entonces está ahí como todo un poco apretado. Además, la biblioteca es la sala de usos múltiples. Todo lo que hacemos, las visitas que tenemos, las actuaciones que tenemos, todo lo hacemos ahí. También es importante decir que nunca estamos los 108 juntos, porque si no sería un caos. Entonces vamos en pequeños grupos y aprovechamos al máximo lo que tenemos. Nosotros organizamos la biblioteca de forma diferente a una convencional.
Nuestras secciones van siempre por colores, por ejemplo, prelectura es el verde, bueno, ya lo veis ahí, los cómics en rosa. Entonces tenemos en cada estantería un picto muy grande del color de la sección que es, y luego en la sección de prelectura, creo que tengo aquí un cuento, tenemos el picto, no sé si lo veis, pegado aquí en la portada, y los niños, y en vez de tener los libros metidos así, los tenemos de frente, para que los pequeños identifiquen, ¡ay, libro con sorpresa! ¡Ay, libro con sonidos! Todos van a los de sonidos también los pequeños, porque ven dibujitos y sonidos y todos van a eso. Y así es como la tenemos organizada. En la sección de prelectura, como dijimos antes, veis que los libros están de cara a los chavales, en estanterías súper bajitas y muy accesibles. Tenemos cuentos para contar, los libros para ver y tocar, tenemos libros con sorpresa, libros con música y sonidos, de El mundo que me rodea. Luego tenemos ya los primeros lectores y lectura avanzada, que también va por colores, como veis, es en el color rojo, el color azul. Arriba tenemos un letrero grande, que es lo que hacen los alumnos mayores de reprografía, con el título. Y luego tenemos, aquí veis el picto rosa, de cómics en este caso. Aquí tenemos las novedades, la información, libros de información. Y este es el apartado de los sistemas alternativos de comunicación, que es uno de los más utilizados en el cole. No sé si conocéis algunos títulos, pero bueno, nosotros recomendamos, por ejemplo, los de Calandraca, de Nicolás va de compras, Nicolás va a la biblioteca, y luego estos que son en lengua de signos, que también están muy bien, son súper fáciles. Es imagen y lengua de signos. Y luego tenemos el apartado estrella de la biblioteca, que son las revistas. Con la dotación del PLANME también hicimos suscripciones anuales a revistas. Las motos no pueden faltar, los coches no pueden faltar, tenemos la muy interesante, tenemos algunas y medio de cotillo y belleza, como es la Glamour, que esas están siempre ocupadas en la biblioteca. Y además este año, aprovechando que tenemos alumnado de FP de jardinería, vamos a coger fondos de revistas de plantas, las revistas no pueden faltar. Y luego tenemos nuestros trabajos, que quizás sea lo más importante y lo que más le gusta a ellos, porque trabajo que se hace en el cole, trabajo que queda en la biblioteca para que lo pueda ver todo el mundo. Como os dije antes, son libros muy grandes, porque para ellos es más fácil manipularlos. Aquí es uno que hicieron los del primer ciclo, esto os puedo decir que nos llevó prácticamente mes y medio hacerlo, un montón, y nada, pegamos las caras de los niños y esto les encanta. Y entonces os puedo decir que prácticamente los niños pequeños cogen este libro absolutamente todos los días y lo miran y lo vuelven a mirar y lo vuelven a mirar, y hasta que no le pones otro delante lo ven todos los días. Y luego tenemos el rincón de audiovisuales, que este año también hicimos una gran inversión en este rincón, porque teníamos muy pocas películas y nos dimos cuenta de que a los niños le encantaban, le ponemos subtítulos y la verdad que hay muchas en préstamo para casa. Y luego otra sección interesante que tenemos es la del Departamento de Orientación. La del Departamento de Orientación no está en la biblioteca, se llama Departamento de Orientación en el café. Es decir, nosotros tenemos un sitio donde tomamos café, que no es la sala de profes, es una sala con café, y es una manera de que todos, de manera informal, puedan acceder a información del centro. Por ejemplo, tenemos libros sobre trastornos de alimentación en alumnado con autismo, es que este niño no quiere comer la comida que es de color verde, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ahí es una manera informal de que todo el mundo vaya mirando. Y luego tenemos este libro, que traje una fotocopia, porque si lo saco del cole me matan, que es de mis primeros signos. Este libro, como veis, es súper infantil, pero lo utilizamos todo el cole. Porque, claro, de repente un niño dice, mamá, papá, no tienes ni idea del lenguaje de signos. En este libro son los signos más básicos y os digo que nos salva la vida la mayoría de las veces de lo que quieren decir. Porque además no nos enteramos, ellos se frustran y es una tontería. Teniendo el libro, miras como, papá, vale. Y luego tenemos el apartado de meteoescolas, porque estamos metidos en el programa de meteoescolas. Entonces tenemos una estantería solo con libros de meteorología y trabajos que van haciendo los niños a lo largo del curso. Como os dije antes, entre los recursos tenemos los ordenadores y las tablets, que están ocupadas. Tenemos 4 y el de profesores de préstamo.
Están ocupados absolutamente todos los recreos, las tablets también, y luego la pizarra digital, que la utilizamos tanto como para juegos, proyectar películas, bueno, la utilizamos para todo. Y luego este rincón, que es el rincón de los peques, con una pizarra imantada, en donde tenemos los cuentos con imanes, y a los peques les encanta estar aquí. Entre las adaptaciones, las que dijimos antes, el teclado adaptado, los pulsadores, los conmutadores, todos, absolutamente todos los muebles de la biblioteca tienen ruedas, porque de repente se convierte es la biblioteca y de repente es una sala de baile y de repente lo convertimos en un cine, entonces en 5 minutos movemos todo y lo volvemos a colocar. Tenemos mesas con escotadura para los niños con silla de ruedas, que actualmente tenemos 4. Y luego toda la información que damos es, bueno, pues eso, a través de pictogramas e imágenes y con información súper resumida. Cuentacuentos, el lunes 13 a las 12:30, que yo creo que esto les vale incluso a los que saben leer, porque de un vistazo ya saben lo que hay y no se pierden. Los fondos de la biblioteca, además de libros y cuentos que tenemos todos, el año pasado compramos un Kamishibai y fue totalmente un éxito. Les encanta, cada vez nos piden más cuentos. Conocéis todos el Kamishibai, ¿no? Está muy guay. Yo os lo recomiendo para la biblioteca porque les gusta mucho a los chicos. Cómics y películas, ya lo dijimos, las revistas. En cuanto a la gestión técnica y organizativa, todo el personal del centro tenemos carnets de biblioteca, tanto el alumnado como el profesorado y el resto del personal. Tenemos marcadores de libros para que los peques sacan un libro, a saber en dónde lo saqué, entonces ponen su flechita. Pedro, porque sabe leer, pero los que no, tienen una foto, ponen ahí el marcador y ya saben dónde lo tienen que colocar. Otra diferencia sobre lo que yo viví en el resto de centros ordinarios es que no hay una persona encargada para el préstamo y devolución de libros. A principio de curso todos hacemos una formación del MEIGA, absolutamente todos, para que con su clase, cada vez que tengan que ir a coger o el tutor sabe hacerlo. ¿Por qué no tenemos horas destinadas a la biblioteca? En medio de la mañana, pues tengo un huequillo, pues voy a la biblia y lo hacemos todos. Bueno, las guardias de recreo de los miembros del equipo de biblioteca, donde hacemos actividades. Los jueves solemos contar cuentos, los martes es el día del karaoke. Luego tenemos alumnos ayudantes de la biblioteca durante los recreos, que son voluntarios. Quien quiere ayudar a la biblioteca, que es colocar libros y vigilar que fulanito trate bien el ordenador y demás. Y luego tenemos el grupo de alumnado voluntario de FPB, que esto ya entra dentro del proyecto de las bibliotecas solidarias, que ya son los mayores y ya hacen tareas importantes como forrar, hacer los carteles, lo que decíamos antes. Todos los años tenemos un gran proyecto en el cole sobre lo que gira todo. Este año, por ejemplo, es la Vuelta al Mundo. El año pasado fue el arte, hace 3 fueron los Juegos Olímpicos, me parece. Entonces, todas las actividades de biblioteca giran en torno a esto. Aquí cogimos algunas obras. Yo, por ejemplo, hice los girasoles de Van Gogh con calabazas para celebrar el Samaín. Los peques hicieron títeres y representación de títeres. Hicimos muchas obras de Miró, las representamos, luego los grabamos explicando las obras, luego cuando se veían se escandalizaban. Eso todo lo tenemos en el blog. Y luego los más mayores sí que ya hicieron el cómic, y la verdad que lo hicieron bastante bien. Aquí tenemos ahí tenemos un niño en tránsito a la vida adulta que es de África y aprovechamos para hacer danza africana, que es otro de los temas del arte. Otros hicieron esculturas. Y aquí tenemos a la mascota de la biblioteca, que es la Saladina, que en torno a ella gira todo. Y como el año pasado hicimos el proyecto del arte, pues la disfrazamos de Frida Kahlo. Quien quiso la disfrazó de Frida Kahlo, en carnaval la disfrazaron de pastora, eso lo deciden los alumnos. En cuanto al fomento de la lectura, tenemos estantes de novedades con las novedades que hay ese mes. Por ejemplo, pues, bueno, lo que haremos todos. En octubre celebramos el Samaín, en febrero el Día de los Enamorados, en noviembre el Magosto, y ahí tenemos todos los fondos sobre ese mes. Y luego tenemos los libros más prestados de cada trimestre, porque así el resto de los chicos lo ven y dicen, si este libro lo cogieron todos es porque merece la pena, y allá van a cogerlo. Y luego las actividades estrella en el cole son los cuentacuentos, tanto por parte de profesores como los apadrinamientos lectores de los niños de FPB
a los más peques, que les encanta, lo hacen en la biblioteca, si hace sol se los llevan fuera. Y luego los cuentacuentos en familia. Normalmente suelen venir al año como 8 o 9 familias, organizan el cuento que quieren y a lo mejor se tiran 3 horas a la mañana con los chavales y les leen el cuento y luego hacen actividades y la verdad que les encanta tanto a la familia como a los niños. Y luego tenemos un grupo de teatro. Esta obra fue Caracol y Caracola. Hacemos muchas obras de estas de luz, porque la verdad que quedan chulísimas, a los chavales les encanta. Entonces, en la biblioteca lo que hicimos fue comprar unas cortinas totalmente opacas para hacer la biblioteca que no se vea absolutamente nada. Y luego, esta creo que fue a Casa da Mosca Chosca o algo así. Y nos vamos por el resto de los coles a hacer las obras de teatro que tardamos en prepararlas todo el año, pero que luego verlas es una gozada, lo hacen genial. Luego tenemos visitas al Saladino, por ejemplo, el año pasado vino Paco Nogueiras, aprovechamos la ocasión para que todos los chicos le hicieran una entrevista y él aceptó y entró en el juego perfectamente. Y luego vino la Asociación Discamino, que es de bicis adaptadas. Muchas veces por Vigo vemos un pelotón de bicis adaptadas con un montón de gente por las rotondas que dices, Dios mío. Entonces vino Discamino a enseñarnos la actividad, luego los chicos que se quisieron apuntar se apuntaron y funcionó muy bien. Aquí está Paco Nogueiras firmándonos el libro de visitas, porque persona que pasa por el Saladino, persona que nos deja una dedicatoria. Esto todo está en la biblioteca, tan pequeña que es, pero da para mucho. Y luego celebramos las festividades, el Día Internacional de la Música, por ejemplo, este cartel lo hicieron los alumnos más mayores, San Valentín, que es la actividad estrella del Saladino, sobre todo para segundo ciclo, los alumnos de 12 a 16 años, que es que colocamos un montón de piropos por la biblioteca. Entonces ellos van a la biblioteca o se quedan el piropo para ellos mismos y se lo pegan aquí, soy guapísimo o qué inteligente soy, o si no, se lo regalan a la persona que les gusta y les encanta. Y el Día del Libro, que fue el libro que os enseñé antes, enorme, que hicieron los chicos del primer ciclo. Luego tenemos las mochilas y las carpetas viajeras, tenemos una por cada ciclo y en cada ciclo hay 2 niveles de mochilas. En cada una de ellas va en 2 cuentos, va un libro de manualidades, va una peli y luego va una pequeña encuesta, unas preguntas a la familia sobre qué le parecieron los materiales que iban y otra para los niños que la mayoría vienen sin cubrir, es que no nos quiso decir nada, no nos quiso cubrir, tal. Y luego los mayores sí que llevan carpetas viajeras, sobre todo con revistas, que es lo que más le gusta leer, y luego llevan una libreta de opinión sobre lo que leyeron y unas actividades. Y el libro de recetas. Tenemos un montón de libros de recetas con pictos adaptados que hacemos en el obradoiro de cocina que hacemos en el segundo ciclo y esto se encarga de hacerlo los niños y al final de todo el curso pues cogemos el recetario y lo colocamos en la Biblia para todo aquel que lo quiera ver. Yo os invito a que veáis el blog porque es súper interesante y además la verdad que es muy dinámico. El año pasado hicimos más de 100 entradas en el blog, porque claro, también es verdad que a diferencia de un centro ordinario, nuestro currículum no es tan que tenemos que ir venga, entonces tenemos bastante tiempo para preparar las actividades, trabajar en los proyectos de manera bien, con calma, para que los niños no se estresen y todo lo que tenemos lo tenemos en el Saladino. Fue en el blog. Podemos decir que el año pasado, que fue algo que nos llamó la atención, porque claro, no llevábamos cuenta. Tenemos en la biblioteca catalogados 2.202 libros. El año pasado solo pudimos comprar 115 fondos, además de la suscripción a las revistas. Y nada más. Que claro, así visto desde aquí es muy fácil. Ya os dije que era un cole bastante diferente, porque además de ser especial, creo que es uno de los de educación especial con más alumnado, porque lo normal es que tenga entre 30, 50, 60 alumnos, nosotros tenemos más de 100. Pero qué bueno, que con intención y con amor todo se puede, y más si ves a los chicos disfrutar. Y nada más. Bueno, no sé si...
Non sei se quedou así algunha cousa que querades preguntar así rápido que non se nos esqueza para despois, porque dice Iris, desde aquí, visto desde aquí, parece moi fácil, dice, non? Non sei exactamente a que se refire, pero bueno, non sei se Tan fácil non es, Por eso, a mí non me parece tan fácil, non? Parece un montón de actividade, un montón de cosas super interesantes. Non sei se queredes preguntar algunha cousa, algo quedou así, non? Continuamos. Mirade, estaba previsto un descanso agora, pero eu penso que casi facíamos unha intervención máis antes do descanso, verdad? Para que logo non nos quede a segunda parte sexa un pouco máis leve, non? Parecevos? Se non, vamos... Vale, fenomenal. Pois nada, Iris, moitas gracias, gracias por axustarte así tamén aos tempos para que lle dé a tempo a todo o mundo.